Creo que de fondo acá la discusión es qué tipo de reforma fiscal se quiere. Tendríamos que partir del hecho de que la mayor parte de los actores en esta discusión tenemos claro de que se ocupa una reforma. La pregunta es qué tipo de reforma. Y eso nos conduce también a qué tipo de impuestos y a cuál es el enfoque que debería darse. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de impuestos y hay diferentes sectores a los que podemos focalizar mediante la obtención de estos ingresos del Estado y hay otros que podemos proteger. El tipo de impuesto por el que ha apostado el gobierno actual y la Asamblea Legislativa son impuestos de carácter principalmente regresivo. Entonces, si bien es cierto, la reforma fiscal tiene 4 capítulos, 1 de IVA, 1 de renta y 2 de gasto, empleo público y regla fiscal, los asociados a los impuestos, que son renta e IVA, el IVA por sobre todo ya es a priori un impuesto regresivo y la forma en la que este impuesto está diseñado en este texto en particular hace que la lista de exoneraciones golpee a sectores que son muy vulnerables. Podríamos estar hablando de una transformación tributaria del impuesto de ventas al valor agregado, pero protegiendo a los sectores de menores ingresos. Y sí tendríamos que hablar de impuesto de renta, pero tendríamos que hablar de un impuesto de renta que permita, como bien proponía Alfredo González Flores hace 100 años, que el rico pague como rico y que el pobre pague como pobre. Ese es el potencial de renta. Ahora, el problema en la reforma fiscal actual es que ese potencial de renta no está lo suficientemente explotado. Es decir, le falta para hacer una verdadera reforma integral que permita a las grandes riquezas que hoy no pagan, por ejemplo, hoy las herencias de lujo de más de 300 millones de colones no pagan. Y eso evidentemente no es una herencia a la que la mayor parte de la población tenga acceso. Esas riquezas, esas grandes riquezas, podrían hoy poner un poquito más y no lo están haciendo. Ese es el potencial de renta. La renta que hoy está contenida en la reforma fiscal podría ser aún mejor y no lo es. Y en el caso del impuesto de ventas convertido al valor agregado, el problema, el gran problema, la gran discusión es cuáles sectores son los que al final están siendo afectados. Porque este impuesto de ventas no nos propone cualquier cosa, nos propone gravar la canasta básica y los medicamentos. Bueno, un IVA para que funcione bien tiene que ser un IVA que grave todo y que no tenga exenciones. En el momento en que usted empiece a incorporar exenciones a un IVA, el sistema empieza a hacer agua. Igualmente ocurre si usted empieza a introducir tasas diferenciadas. Yo no soy ningún amigo del IVA, no me parece que es un impuesto deseable. Me da mucho temor el hecho de que es un impuesto oculto, la gente no lo siente y esto por lo tanto facilita a los gobernantes poder aumentar el IVA. Y basta con ver lo que ocurre en Sudamérica o en Europa, en donde las tasas del IVA van por arriba del 20%. Así que no nos extrañaríamos de que ese fuera el futuro de Costa Rica. Yo sería partidario del IVA si se introdujese a una tasa mucho menor que el 13% que actualmente se está contemplando. Pero lo cierto es que desde un punto de vista meramente técnico, el IVA no debería incluir ningún tipo de exención ni tasas preferenciales. Por eso, insisto, lo ideal hubiese sido introducir un IVA, pero una tasa mucho más baja, qué sé yo, 5 o 7%.